tenemos a 4 personas, ¿no? O 3 entidades que vemos acá, ¿no? Apreciamos el administrado, los terceros administrados, la autoridad administrativa y los tribunales administrativos. El administrado, como vemos aquí, es la persona natural o jurídica que cualquiera sea su calificación o situación procedimental participa en el procedimiento administrativo. Habíamos visto anteriormente que parte del procedimiento administrativo se daba inicio cuando una persona presentaba algún tipo de requerimiento, ¿no? O algún tipo de solicitud, ¿no? Cuando una entidad interviene en un procedimiento como administrado, se somete a las normas que lo disciplinan en igualdad de facultades y deberes que los demás administrados. Tenemos como administrados 2 tipos, ¿no? La persona natural o la persona jurídica. En este ejemplo tan claro podemos ver cómo es que la SUNAT, ya sea a una persona natural o a una persona jurídica, ejerce su fiscalización. Entonces nos damos cuenta que el concepto de administrado no solamente abarca a una persona natural, a, a una persona jurídica, ¿no? Es a ambas personas a las que se aplica esta situación procedimental. Ambas personas pueden ser comprendidas dentro de una parte, pero hay que tener en cuenta esto, que cuando una entidad interviene en un procedimiento como administrado, se somete igual a las normas que lo disciplinan. Como por ejemplo, el INDECOPI, al momento de realizar un procedimiento de barreras burocráticas, puede ser la municipalidad un ente de persona jurídica, de personería jurídica, de derecho público, pero que también formaría parte de este procedimiento. ¿Y cómo así? En los procedimientos, por ejemplo, de barreras burocráticas, encontramos deficiencias que puede tener la municipalidad al momento de la emisión de su TUPA. Si es que no se encuentra señalado, específico, una función o un pago o una tasa o un procedimiento que tiene que realizar la municipalidad, no le podría a la empresa o a la persona jurídica requerir un procedimiento adicional o extra o que se puede inventar si es que este procedimiento no se encuentra establecido en un TUPAC, que en este caso vendría a ser la norma. Entonces vemos cómo ahí el INDECOPI sigue también un procedimiento administrativo, pero en este caso que estaría formando esta municipalidad parte del procedimiento. Y esta municipalidad, al formar parte de este procedimiento, se acoge a la normativa que regula el procedimiento de barreras burocráticas que bien lo fiscaliza el INDECOPI. Entonces, hasta ahí tenemos claro, ¿no? Podría ser una persona natural o jurídica, ambas, que se sometan a una fiscalización, a un procedimiento, ¿no? Pero también tenemos en cuenta que puede ser una entidad, puede ser una municipalidad que se someta al procedimiento de fiscalización de barreras burocráticas por el INDECOPI, ¿no? En ambas situaciones, se sigue un procedimiento administrativo que es netamente de la entidad a la que se está acogiendo el procedimiento o que ha fiscalizado, ¿no? En este caso es claro, ambas personas, tanto una persona jurídica como una persona natural, se someten a la fiscalización de la SUNAT, ¿sí? Entonces, ya tenemos una idea un poco, un poco global de lo que es el administrado. Pero también no solamente tenemos la parte del administrado, sino que también tenemos a la autoridad administrativa, ¿no? En este caso, el agente de las entidades que bajo cualquier régimen jurídico y ejerciendo potestades públicos conducen el inicio, la instrucción y la sustantación, la resolución, la ejecución
o que de otro modo participen en la gestión de los procedimientos administrativos. Será esta autoridad administrativa o el ente administrativo que bajo cualquier régimen jurídico ejerce esta potestad pública, ¿sí? Esta fiscalización, este procedimiento sancionador o la resolución o ejecución, ¿no? De tal modo que se emita y se ponga en procedimiento bajo amparo de la norma que lo regula, la gestión de los procedimientos administrativos. Puede ser, como dice el texto, cualquier entidad bajo un régimen jurídico, ¿no? Estamos hablando de Indecopi, por ejemplo, ¿no? Hablemos de SUNAT, de SUNAFIL, cualquier entidad. Cada entidad, como pueden observar, como pueden apreciar, tan solamente en el contexto de nuestra sociedad, está normado bajo un reglamento estricto, ¿no? Pero todas tienen en común el derecho administrativo, que como ya hemos dicho, es el derecho común, el derecho público. ¿Regido para qué? Para favorecer el interés público, ¿no? Es el derecho de las gentes, ¿no? Entonces, tenemos estas dos concepciones, ¿no? Que los derechos y deberes del administrado se consideran respecto al procedimiento administrativo en concreto, que uno sería quienes lo promueven como titulares de derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos. Y dos, que sin haber iniciado el procedimiento poseen derechos o intereses legítimos que pueden resultar afectados por la decisión a adoptarse. A ustedes seguramente, y me pueden ir comentando en el chat, han visto que de repente a su costado de donde viven o de donde residen, puede ser que han empezado a construir. Y digamos que la construcción sea una construcción que aparentemente va a ser una construcción de edificios elevados, de edificios altos. Nos damos cuenta que sin tener la titularidad del derecho, tenemos un interés legítimo, porque la persona que está construyendo puede ser que esté afectando un poco la pared colindante, ¿no? Que es la pared que te pertenece en tu propiedad, como propiedad tuya. Entonces vemos cómo indirectamente pertenecemos a ese procedimiento sin ser parte necesariamente como de manera directa, como titular, pero sí con un interés legítimo, ¿no? Que de repente la licencia de funcionamiento que se aplique a esta construcción sea en horas de día, ¿no? De repente le han dado la autorización para que trabaje de noche. Nosotros tendríamos todo el derecho, toda la autoridad de ir a decirle a la municipalidad que no puede estar estorbando o construyendo de noche porque no permite descansar, ¿no? No está permitiendo tener una pacificidad en la zona, ¿no? Y aquí vemos aquí dos ejemplos. En el caso que quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos, tenemos este pequeño ejemplo, que es una denuncia de infracción a los artículos 8, 19, 18, 19 y 38 de la Ley de Protección y Defensa del Consumidor. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado de repente han adquirido un televisor, han adquirido una laptop, han adquirido un celular o han adquirido simplemente un servicio, no puede ser de limpieza, un servicio de catering, que de repente al momento de ser ejecutado el servicio no vendía lo que realmente había en la proforma o en el contrato, ¿no? De repente tu catering había ofrecido, y es más, lo había establecido en tu contrato, que te iba a dar 2 rondas de whisky, digamos, y solamente da una, ¿no? Tú tienes la titularidad, el derecho legítimo de promover esta denuncia ante el INDECOPI, ¿no? Este es un claro ejemplo, ¿no? Aquí es más claro, pero vamos al segundo.
aquellos que sin haber iniciado el procedimiento posean derechos o intereses legítimos que puedan resultar afectos por la decisión a adoptarse. Digamos que al ejemplo digamos que ya no sea una licencia de construcción o ya no sea una edificación de un edificio, sino sea de repente un bar, ¿no? Tú vives en una zona tranquila, pero simplemente en ese lapso de que estás viviendo ahí, hay un bar, ¿no? Tu vecina empieza a colocar una tienda que tiene fachada de tienda, pero no es una tienda, es un bar. Y todas las noches o todas las tardes hay gente libando licor, peleándose, mm, habiendo violencia en la zona donde vives por el alcohol, ¿no? Entonces vemos que aunque nosotros no hayamos solicitado esa titularidad de la licencia para funcionar, que sea un restaurante que tenía fachada de restaurante, nosotros tenemos interés legítimo para presentarnos ante la municipalidad, que es la que otorga esta licencia, para decirle que esta persona está vendiendo licor. Y por ser una zona de residencia urbana, tranquila, pacífica, no corresponde que se le haya dado este tipo de licencia, este tipo de manejo, ¿no? Entonces ya nos damos cuenta que tanto de una forma como la primera, de manera directa, o como la segunda, de manera un poco indirecta, pero que hay que tener en cuenta que siempre es un interés legítimo. Tanto la primera como la segunda nos da la titularidad de ser el administrado, ¿sí? Nos da la titularidad del derecho de ser el administrado y de formar parte del proceso. ¿Por qué? En ambos casos la palabra clave aquí es el interés legítimo. Ahora, vamos un poco más al fondo. Cuando un administrado, para presentar este tipo de denuncias, para presentar un escrito, debe tener capacidad procesal. ¿Quiénes tienen capacidad procesal? La ley del procedimiento administrativo general nos dice que son los que tienen la capacidad procesal ante las entidades, las personas que gozan con capacidad jurídica. Y ahora, cuando nosotros nos remitimos al decreto legislativo 1384, en el artículo 3 nos precisa quiénes son los que tienen capacidad jurídica. Toda persona tiene capacidad jurídica para el goce y ejercicio de sus derechos. La capacidad de ejercicio solo puede ser restringida por ley. Las personas con discapacidad tienen capacidad de ejercicio en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida. Antiguamente se decía que porque ser ciego no tenías capacidad procesal, capacidad jurídica, por ende necesitabas tener a un lazarillo, ¿no? A un curador que pueda velar por ti y por tus intereses. Pero ahora con la modificación del decreto legislativo amplía la capacidad jurídica para las personas que tienen algún tipo de discapacidad que quizás no le permitan tener el pleno conocimiento de sus facultades. Pero si hablamos, por ejemplo, de una persona que se encuentra en silla de ruedas o que solamente no mira, pero sí lee braille, sí escucha, sí puede responder, sí tendría esta capacidad jurídica. ¿Ok? Pero vamos al ejemplo extremo. Si esta persona se encuentra en un estado vegetal o si esta persona es menor de edad, ¿tendría la capacidad procesal, la capacidad jurídica? El ejercicio de nuestros derechos, el ejercicio de la ciudadanía, siempre está alternada, está subordinada a la edad, ¿no? Al ejercicio de nuestra ciudadanía. Como todos sabemos, nuestro ejercicio de la ciudadanía inicia a partir de los 18 años en adelante. Y hay que tener en cuenta que esta capacidad puede verse un poco restringida al cumplir más allá de los 70 años, que bien lo vemos, por ejemplo, en los trámites notariales, al momento de que una persona mayor de 70 años va a realizar un trámite notarial, un procedimiento notarial, siempre se va a requerir por parte de la notaría como norma
el certificado médico mental que faculte que esta persona sigue en toda su plenitud mental, ¿no? Y que por eso tiene toda la conciencia o tiene pleno conocimiento de sus actos. Aquí ya nos da una idea más globalizada de lo que es la capacidad procesal, porque para que una persona, si bien es cierto, tiene estas dos opciones, ¿no? De presentar de manera indirecta o directa una denuncia, una solicitud, un pedido a la entidad, debe tener la capacidad procesal, pero entendiéndose que esta capacidad procesal está en base, en mérito a esta capacidad jurídica. Pero también hay que tener en cuenta eso, el tema de la representación de las personas jurídicas, porque la misma norma nos dice en el artículo 64 que toda persona jurídica puede intervenir en el procedimiento a través de sus representantes legales, quienes actúan bajo un poder, ¿no? Tanto el poder puede ser notarial o puede ser como este que ponemos al ejemplo del costado, mostrando el certificado de vigencia de poder. Este certificado de vigencia de poder lo podemos emitir o lo podemos sacar, extraer de registros públicos, ¿no? Con la sola obtención del asiento de la partida registral que necesitamos y obviamente pagando las tasas que corresponden. Como podemos observar en este caso, el certificado de vigencia está a nombre de Juan Carlos Valdés Olachea y si se dan cuenta se establece bien claro el número de partida electrónica, ¿no? Dentro de sus facultades y como ejemplo, ¿no? Se encuentra la facultad, por ejemplo, de poder presentar escritos. Debe tener esta persona esta capacidad, ¿no? También este poder de presentar escritos. Imaginemos que esta persona no tenga este poder registrado, ¿no? Esté inscrito en registros públicos. ¿Qué pasaría? Probablemente nos rechacen. ¿Por qué? Porque no tiene la facultad o el poder, la capacidad para presentar un escrito. ¿Sí? Debe estar esta facultad de presentar escritos, solicitudes, requerimientos, etcétera, dentro dentro de estas facultades. Entonces, también, aparte de estos dos ítems que hemos visto, hay que también tener en cuenta la libertad de actuación procesal. Dice que el administrado está facultado en sus relaciones con las entidades para realizar toda actuación que no sea expresamente prohibida por algún dispositivo jurídico. Y aquí les hago una pregunta. ¿Cuándo ustedes creen que tienen libertad de actuación procesal y si aplicaríamos un tipo de libertinaje? ¿Ustedes creen en su conocimiento, en su experiencia, en la experiencia de vida? No hablemos de una experiencia profesional, sino una experiencia netamente de vida. ¿Podríamos decir que existe un libertinaje en una actuación procesal? Ahí les dejo la pregunta, me las van respondiendo también y vamos leyendo lo que opinan ustedes. ¿Cuándo existe libertad de actuación procesal? ¿No? Nos dice el artículo, el administrado está facultado en sus relaciones con las entidades para realizar toda actuación que no le sea expresamente prohibida por algún dispositivo jurídico. Muy bien. Cuando yo les decía o les comentaba un poco sobre este tema de libertinaje, digamos, de actuación procesal, podríamos ver justo en esta parte que también nos da un poco de razón, ¿no? Ya que el administrado está facultado de realizar, dice, indica la ley, toda actuación que no le sea expresamente prohibida por algún dispositivo jurídico. Esa es la palabra clave, ¿no? O la oración clave. Toda actuación que no le sea expresamente prohibida por algún dispositivo jurídico. En contrario, podríamos decir que si está expresamente prohibida en algún dispositivo jurídico, estaríamos incurriendo seguramente en un libertinaje de actuación procesal, porque no estamos yendo en acorde de la norma. Más aún, ¿no? Para los efectos de este concepto, se entiende prohibido todo aquello que impida o perturba los derechos de otros administrados. Si retomamos el ejemplo
estimados de esta persona, ¿no? Que pone un bar en una zona urbanizada o digamos en una zona residencial donde hay jardines, colegios o de repente hay parques y le solicita a la municipalidad una licencia para poner un bar al lado de un colegio o al lado de un jardín. Estaría yendo en contra de la norma, ¿no es cierto? Claro que tiene toda la posibilidad de, o sea, nosotros podemos presentar a la administración pública cualquier tipo de escrito, ¿no? Aunque diga algo que de repente no le compete, pero tenemos esa libertad. Cosa distinta sería que la administración pública nos dé la razón, ¿no? O nos dé la posibilidad de ejecutar lo que estamos solicitando. Entonces, se entiende prohibido todo aquello que impida o perturba los derechos de otros administrados o cumpliendo de sus deberes respecto al procedimiento administrativo. En el ejemplo del bar es claro, ¿no? ¿Estaríamos actuando con libertad de actuación procesal? Sí, pero estaríamos yendo en contra de la norma. Y al ir en contra de la norma, es claro que nos van a denegar la solicitud o el pedido. ¿Qué derechos tienen los administrados? Existen muchos derechos, son 15 derechos de los administrados. Si podemos leer el TUO de la ley 2744, son 15. Pero aquí vamos a rescatar los más importantes. ¿Y por qué son los más importantes? Porque dan una prioridad a la atención del administrado, busca una finalidad común. Por eso es que los colocamos como principales, sin perjuicio de decir que los demás también son importantes y que también son derechos, sino más bien que estos que vamos a exponer son los derechos que muchos emanan de ellos, ¿no? Como que estos son más principales, son un poco más enraizados en lo que es el derecho público. Y por eso es que lo colocamos como parte de estos 15 derechos. Entonces, aparte de los derechos que creemos tener, que vamos también colocando y me van diciendo ustedes qué derecho creen que tienen como administrado. De repente estamos pensando un derecho que de repente no es, o que estamos pensando algo que de repente no era competencia la entidad, ¿no? En primer lugar, tenemos este derecho de orden de llegada, que es en pocas palabras esto, y que lo vemos en cada instante, ¿no? Si vamos a la SUNAT o vamos al Decopio, vamos a la municipalidad o vamos, no sé, a Opsitel o Cinermin, etcétera. Vemos que se nos atiende por orden de llegada. Al igual que como se nos atiende por orden de llegada a la persona en concreto, también se nos atiende por orden de llegada, guardando un riguroso orden de ingreso a los escritos que presente el administrado. Aquí hablamos también de la simplicidad, ¿no? El principio de uniformidad. ¿Sí? Tienen mucho que ver, mucho que ver. Luego tenemos al ser tratados con respeto y consideración por el personal de las entidades. Aquí también, ¿no? Muy de la mano con el principio de igualdad de trato ante la ley, ¿no? Muy ligado, muy estrecho. ¿Por qué? Toda persona necesita recibir un trato justo y respetuoso, ¿no? No podemos tratar por tener una condición distinta a otro administrado que también tenga las mismas condiciones, ¿no? De igualdad. 3. Acceder en cualquier momento de manera directa y sin limitación alguna a la información contenida en los expedientes de los procedimientos administrativos que sean partes, ¿no? Cualquiera podrá decir de repente, y he visto bastante, que cuando se está formando o se ha hecho un concurso, ¿no? Una licitación para contratar un servicio, quizá un bien a favor del Estado, vemos que hay bastantes postores, ¿no? Bastantes postores. Entonces, tú al momento de vender tu servicio, tus bien, puedes solicitar el expediente de otra persona, dependiendo, podría ser de que al momento de presentar, obviamente no podrías, ¿no? Podría ser
quizá luego, ¿y qué documentos serían de derecho público? Porque de repente no está considerado dentro de la información pública que puede brindar la entidad. Entonces, o de repente quiero saber qué ha presentado mi vecino porque parece que me ha denunciado, porque, no sé, hago bulla en la noche o porque he puesto mi puesto de tiendita o de salchipapa, no sé, y quiero ver qué ha presentado esta persona. Mientras a nosotros no se nos notifique o no se nos apersone dentro del procedimiento, nosotros no podríamos solicitar una información. ¿Por qué? Porque no somos partes, no somos parte de este procedimiento. Al momento de obtener copias de los documentos contenidos en el mismo, sufragando el costo que suponga su pedido. Hay que tener en cuenta que al momento de nosotros solicitar esta información, siempre nos van a decir o nos van a indicar el costo de la reproducción de las copias, ¿no? Pero puede ser de que de repente, por un tema de no sea algo costoso, nos digan que de repente lo pueden escanear y enviarlo a un correo electrónico, ¿no? Igual la entidad estaría cumpliendo con esta solicitud de información porque estoy solicitando y estoy indicando que se me haga entrega de la documentación solicitada a un correo electrónico. Entonces ahí también válido, ¿no? Aquí también hay que tener en cuenta que hay excepciones expresamente a la ley y una de ellas, y la más importante, es por seguridad pública. La entidad no puede presentar o no puede otorgar publicidad o información de documentos que contengan una información de seguridad ciudadana, de seguridad pública, de informes técnicos de militares. No, no podría, no está bien. Tampoco podría entregar, por ejemplo, el legajo personal, ¿no? ¿Por qué? Porque estaría yendo en contra de un principio constitucional de derecho de la privacidad de una persona común, que no es pública, que no está dentro de, podemos decir solamente, ¿no? El hecho de que no sea pública, porque es una persona privada aquí, ¿no? ¿Qué más? Junto con este también tenemos el acceder a la información gratuita que deben brindar las entidades del Estado sobre sus actividades orientadas a la colectividad. Cuando dice información gratuita, por ejemplo, tenemos ahí una serie de documentos que pueden ser, por ejemplo, los documentos de gestión, los formatos, los formularios que a veces se debe llenar, ¿no? No sé, alguna vez, me imagino han ido a Indecopi, por ejemplo, y seguramente les han presentado un documento o un modelo de denuncia o un formato o formulario de denuncia, ¿no? No sé si alguna vez han ido, de repente les han presentado y les han dicho, tienes que llenar este formulario para proceder con tu reclamo, ¿no? O para interponer tu denuncia, pagar tal tasa, ¿no? Incluyendo sus fines, competencias, funciones, organigramas. Aquí en el tema de los organigramas nos es claro, ¿no? El ROF, el MOF, ubicación de dependencias, ¿no? Puede ser que en una hoja te diga, tenemos sede en Del Cercado, tenemos sede en Caraballo, tenemos sede en Lurigancho, no sé. Horarios de atención, ¿no? También procedimientos y características. Toda esta información pública que son de acceso gratuito también por ejemplo, en formas como registros públicos, también nos da, ya hay un chatbot, ¿no? Alguna vez, me imagino, habrán ingresado en el chatbot que ahí necesita a sacar información, ¿no? Y es algo un poco cómodo, ¿no? Porque justamente con los a ver si pueden silenciar su micro. O si tienen alguna duda, me los hacen llegar al mensaje, por mensaje. A ver, a ver. Bueno, el tema de la ley del adulto mayor, un poco, no sé qué tendría que ver aquí, pero también se aplica, ¿no? Em, Como les decía, hay diversas formas que ahora, mejor todavía con la
tecnología y gracias, bueno, no sé si deberíamos decir gracias, pero con esto del COVID han avanzado bastante las entidades públicas al momento de solicitar información o solicitar información sobre procedimientos, ¿no? Porque ahí tenemos el OCITEL por llamadas, también por el chatbot, por ejemplo, en Sedapal, ¿no? En Arequipa y Sedapal hay una plataforma que también es un chatbot que se llama Celeste, igual en registros públicos, ¿no? Entonces, y son de fácil acceso, ¿no? Son de fácil acceso. Voy a tratar de enviárselos, estas plataformas, no exactamente la plataforma, pero sí el link donde ustedes pueden ver ahí cómo es que se utiliza, ¿no? Entonces vemos que esta información es gratuita, ¿no? Realmente es gratuita y te la brindan con mucha facilidad. Al igual que los formularios de registros públicos, ¿no? También quién no ha ido ahí y se le brinda los formularios. Y hay varios colores, ¿no? Verde, amarillo, celeste, ¿no? Blanco. Y cada uno tiene un procedimiento distinto. ¿Qué más? Tenemos derecho a ser informados en el procedimiento de oficio sobre su naturaleza, alcance de ser previsible y el plazo estimado de duración, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tal actuación. Justo en esta sesión vamos a ver los plazos que tienen las entidades para respondernos, porque si bien es cierto, hay algunos procedimientos que por ley están establecidos, pero hay otros que lo establecen en su TUPAC. Entonces vamos a ver también un ejemplo, pero un poquito más adelante, ¿no? Como dice ahí, ¿no? A ser informados en el procedimiento de oficio sobre su naturaleza y alcance de ser previsible. Toda esta información de, por ejemplo, cómo voy a presentar un documento, cuánto me cuesta, si es que se tiene que pagar alguna tasa, o cuántos días se va a verificar o evaluar el expediente que he presentado, el escrito que he presentado o la solicitud que he presentado, todo debe estar señalado en el TUPAC. Y como al inicio les he indicado, si es que en el caso no está señalado en el TUPAC, la entidad, por ejemplo, no podría cobrarme algo adicional, pero sí tiene el derecho de responderme. Sí tiene el derecho de responderme bajo los plazos que nos dice la ley 2744. Sí tiene ese deber. ¿Qué más? Participar responsable y progresivamente en la prestación y control de los servicios públicos, asegurando su eficiencia y oportunidad, ¿no? La primera sesión me parece que les hablaba bastante de la participación ciudadana y hay diferentes tipos de participación ciudadana. Más que todo, me parece que, a mi parecer, ¿no? Se da bastante en las municipalidades, ¿no? ¿Por qué? Porque la municipalidad tiene ese rol, ¿no? De representar al Estado general, al Estado ejecutivo, ¿no? Al Poder Ejecutivo. Tiene ese rol, esa misión, ¿no? Buscar la descentralización del poder. ¿Y por medio de quién, no? Voy a reclamar que de repente el recojo de basura a la municipalidad. No hay seguridad ciudadana a la municipalidad, ¿no? Son servicios básicos, necesidades básicas que nosotros como ciudadanía necesitamos, ¿no? Valga la redundancia. Necesitamos y por eso es que nos pone este derecho a participar. ¿Y por medio de qué mecanismos participamos? Por ejemplo, ¿no? Tenemos la participación de presupuestos, que cada año la municipalidad hace su convocatoria, ¿no? Participación presupuestal, periodo 2023, por ejemplo, ¿no? Tenemos esa participación. Participación en el Comité de Seguridad Ciudadana. Podemos ir, presentarnos ante la autoridad y querer participar como parte del comité o también podemos presentar nuestra participación ciudadana mediante memoriales, ¿no? Señor alcalde, en esta zona de su distrito necesitamos un parque, ¿no? Participamos de una u otra manera a favor de la ciudadanía, ¿no? A favor del interés público, a favor del interés común. También tenemos otro derecho, que es el cumplimiento de los plazos determinados para cada servicio o actuación. Este derecho, como ven, está muy relacionado con el 5, ya que en ambos
tiene la obligación, la entidad, de cumplir los plazos y de informar los plazos en el que se va a demorar para evaluar mi escrito, mi solicitud, mi petición. También tenemos derecho a ser asistidos por las entidades para el cumplimiento de sus obligaciones, ¿no? También el conocer a la entidad de las autoridades y personal al servicio de la entidad bajo cuya responsabilidad son tramitados el procedimiento de desinterés, ¿no? De repente ver su photocheck bajo quién es la persona que está emitiendo este informe, y eso, como lo han visto en las clases, en la sesión pasada, por ejemplo, en el tema del Tribunal de Servir, dice la persona que firma el documento quién se está identificando, ¿no? La persona que está emitiendo este informe, está emitiendo esta resolución. Entonces, de ahí vamos conociendo a la autoridad que está llevando ese caso, que está llevando nuestro caso, ¿no? Y aquí tenemos los demás derechos, que lo vamos a ver un poco. A las actuaciones que le afecten sean llevadas a cabo en la forma menos gravosa posible, ¿no? Es más, se procura una proporcionalidad, una celeridad en el procedimiento. También el ejercicio responsable al derecho de formular análisis, críticas o cuestionar las decisiones o actuaciones de las entidades. Y esto también va muy de la mano con el derecho de participación, ¿no? Yo le puedo decir a la entidad, ¿sabes qué? Te estás demorando en arreglar esta pista. Ya va más de un año y has puesto un letrero que decía que era una contratación, que solamente tenía el plazo de 3 meses. ¿Qué pasó? ¿No? También a no presentar documentos, a no presentar los documentos prohibidos de solicitar, ¿no? Me parece algo raro, extraño, prohibidos de solicitar, ¿no? ¿Qué documentos podrían ser prohibidos de no solicitar? Documentos que tenga la administración pública. La administración pública no me puede solicitar a mí un documento que ellos lo tengan o lo hayan generado, ¿no? De repente me piden un informe de la Gerencia de Desarrollo Urbano o la Gerencia de Administración. No podrían solicitarme dicho documento ya que ha sido emitido por ellos mismos, ¿sí? Al momento que alguien realiza un trámite y que hasta a mí me ha pasado, cuando he ido yo alguna vez a la municipalidad, me dijeron, ¿no? Tiene que presentar tal informe o tal documento. Entonces, ¿no? Al amparo a esta norma, nosotros no podríamos, no nos pueden exigir este documento, porque es un documento prohibido, lo tiene la municipalidad, ¿no? Y es más, no debería pagar alguna tasa para que se realice o se ejecute mi solicitud. No podría, no está bien, ¿no? ¿Qué más? A que en caso de renovaciones de actualizaciones, licencias, permisos y similares se entiendan automáticamente prorrogados en tanto hayan sido solicitados durante la vigencia original. Si bien es cierto, este derecho nos ampara de una manera estupenda, ¿no? Porque nos dice, se entiende automáticamente prorrogados. Hablemos de las licencias de funcionamiento, de una tienda, ¿no? De una tienda de artefactos electrónicos, por ejemplo, ¿no? Pero sí hay que tener cuenta que la administración tiene derecho a una fiscalización posterior, ¿no? En la cual debe verificar que todos los documentos que hemos presentado sean acorde a la realidad. Y eso también lo veíamos en un principio, ¿no? No sé si recuerdan. Todos los documentos que hayamos entregado, que se han recabado y que nosotros hemos dicho bajo la norma y al amparo de la fe pública o de la veracidad, principio de veracidad, ¿no? Entonces va a darse cuenta de repente en una fiscalización posterior de que este documento no era verdadero, no era acorde a la realidad. Entonces, ahí la municipalidad o la autoridad administrativa, la entidad, tendría toda la facultad para quitarme la licencia. ¿Por qué? Porque hay realizado una fiscalización posterior y se ha dado cuenta que he incumplido con la presentación de los documentos que han dado origen a la licencia. ¿Sí? Y aquí tenemos los deberes generales de los administrados en el procedimiento. O sea, si bien nosotros tenemos derechos que nos amparan, también tenemos deberes. Y en este caso son 3 deberes que tenemos, ¿no? Uno,
de abstenerse a formular pretensiones o articulaciones ilegales, ¿no? Imaginemos una denuncia falsa. Tú tienes una empresa, has brindado bien tus servicios de catering, ¿no? Debido al COVID, debido a la pandemia, te has puesto a trabajar vendiendo, ¿no? Haciendo empanaditas, ¿no? Bocaditos. Y viene una persona, un cliente tuyo, y te das cuenta que te ha denunciado porque se te notifica, ¿no? Viene el INDECOP y se te notifica. Y tú dices, pero ¿por qué no? Yo he cumplido con todo lo que hemos pactado. El contrato está ahí. 15 bocaditos de tal cosa. 15 empanadas de carne, ¿no? 15 empanadas de queso, ¿no? Vemos, nos damos cuenta que de repente la persona que ha interpuesto esta denuncia ha sido, pero con una intención de malicia, ¿no? De repente, no sé, le ha caído mal la persona que le ha atendido, pero de que se ha cumplido el servicio, se ha cumplido efectivamente, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice cuál es el deber? Abstenerse de formular pretensiones o articulaciones ilegales de declarar hechos contrarios a la verdad. Imaginemos que de repente, efectivamente, he cumplido con mis 15 empanadas, con mis 15 bocaditos, ¿no? Y tengo ahí inclusive una foto, una grabación, o de repente en la puerta de mi casa hay una cámara de vigilancia y ahí se puede observar claramente que estoy haciendo entrega de los bocaditos o de las 15 empanaditas que de repente me solicitaron, ¿no? Dice, contrarios a la verdad o no confirmados como si fueran fehacientes, de solicitar actuaciones meramente dilatorias, ¿no? De repente estamos en un procedimiento ante el INDECOPI y la parte contraria o una de las partes dice, me he enfermado, no puedo ir a esta audiencia de conciliación, postérguenla para otra fecha, o de repente presento una oposición, o de repente presento otra vez un descanso médico, ¿no? Todo para dilatarlo, dilatar y dilatar el procedimiento. O de cualquier otro modo, afectar al principio de conducta procedimental. Si ustedes se dan cuenta, estimados, todos los procedimientos, todo lo que rige la ley 2744 está en base y en mérito a todos los principios que hemos visto. Por eso es que son tan importantes para la aplicación en los procedimientos administrativos, ¿no? ¿Qué más? De prestar su colaboración para el pertinente esclarecimiento de los hechos, ¿no? Es necesario que nosotros prestemos colaboración para establecer los hechos, ¿no? ¿Qué más? Proporcionar a la autoridad cualquier información dirigida a identificar a otros administrados no comparecientes con interés legítimo en el procedimiento. De repente vemos de que si bien la persona ha contratado un catering, yo no era la persona que se encargaba de brindar las bebidas alcohólicas o de gaseosas, ¿no? Era otra persona. Entonces yo le digo a la autoridad, por si acaso, ¿no? La persona tal era la indicada o la que tenía que vender las bebidas, ¿no? Y damos, y damos cuenta, ¿no? El interés que tiene esta persona, que debe ser incorporada al proceso, al procedimiento. Tenemos también un cuarto, ¿no? Deber, que es comprobar previamente a su presentación a la entidad la autenticidad de la documentación, ¿no? Como ya hemos hablado un poco, esta documentación que nosotros vamos a presentar, uno tiene que ser veraz, dos, tiene que ser acorde a la realidad. Nosotros no podemos presentar una documentación que sea contraria a la realidad, ¿no? Un ejemplo, nosotros podemos decir de repente, ¿no? Que el bar tiene estas especificaciones, atiende de tal a tal, y no sé, incluso tomamos una foto, pero de repente no hemos tomado la foto de la fachada de ese bar, hemos tomado la fachada de otro bar. Y al final estábamos mintiendo, ¿no? Esto a la presunción de veracidad, ¿no? ¿Por qué? Porque se tiene que tener en cuenta que bajo el principio de veracidad, la presunción de veracidad, todos los documentos que nosotros presentamos se entienden veraces, ¿no? Y que están acorde a la realidad.
La comparecencia personal. En este, en este caso ya hemos terminado de ver los deberes, ¿no? Pero un poco ahondando en la comparecencia personal, hay que tener en cuenta que todas las entidades pueden convocar la comparecencia personal del administrado a la sucede, ¿no? Solo cuando así haya sido facultado expresamente por ley. De repente una entidad pública no tiene esta facultad, ¿no? De repente no tiene esta facultad expresamente por ley, ¿no? No es solamente por medio de una directiva, ¿no? Sino que tiene que tener rango de ley. ¿Qué más? Los administrados pueden comparecer asistidos por sus asesores cuando sea necesario, ¿no? Derecho de defensa, derecho de debido procedimiento, principio de debido procedimiento, principio de defensa. A solicitud verbal del administrado, la entidad entrega al final del acto la constancia de su comparecencia y la copia del acta elaborada. Y esto para las personas que de repente trabajan en temas de recursos humanos, ¿no? Que son a las que mayormente les caen las comparecencias ante la SUNAFIL, ¿no? No sé si les ha pasado o conocen, ¿no? De repente conoces a alguien que trabaja en recursos humanos, es el planillero, constantemente los llaman, ¿no? Preséntame las planillas, preséntame las boletas firmadas, preséntame que hayas entregado su CTS a tal tiempo o que hayas pagado una bonificación, ¿no? Constantemente van. Puede ser que a solicitud del verbal del administrador la entidad haga entrega del acto final del acto con una constancia de su comparecencia, ¿no? Pero para esto hay que tener en cuenta que hay unas formalidades de la comparecencia. ¿Y qué pasa si es que no se sigue esta formalidad? Se recuerdan en la sesión pasada, si faltaba un requisito esencial a un acto administrativo, ¿en qué caía? En nulidad, ¿se acuerdan? Estábamos hablando, ¿no? De repente a nuestra ají de gallina, poníamos este ejemplo, ¿no? Le faltaba el pollo. No sería ají de gallina, ¿no? Sería cualquier otra cosa, sería, no sé, ¿no? Sería cualquier otra cosa, realmente. Es igual, aplicándolo es igual, ¿no? Si de repente le falta algún requisito en el citatorio de la formalidad de la comparecencia, este documento cae en un acto nulo. Entonces, ¿qué nos dice, no? El citatorio se rige por el régimen común de la notificación, haciendo constar con ello lo siguiente. Y acá van los ingredientes, por decir así, de la ají de gallina, en este caso de la comparecencia. Tenemos el objeto y asunto de la comparecencia, los nombres y apellidos del citado, el día y hora en que deben comparecerse, que no puede ser antes del tercer día de recibida la citación, ojo ahí, ¿no? El día y hora en que debe comparecer el citado, y aquí el ojo, que no puede ser antes del tercer día de recibida la citación. Y en caso de ser previsible, la duración máxima que demande su presencia, ¿sí? Dice también, ¿no? Convencionalmente puede fijarse en hora de la comparecencia, ¿no? Puede fijarse el día y hora de la comparecencia. Entonces, son estos requisitos que, como hemos dicho, si falta alguno de ellos, sería un acto administrativo declarado nulo, ¿sí? ¿Qué más? La disposición legal que faculta al órgano a realizar esta citación y el apercibimiento en caso de inasistencia al requerimiento, ¿no? La comparecencia debe ser realizada en lo posible de modo compatible con las obligaciones laborales o profesionales de los convocados, ¿no? Imaginémonos, ¿no? De repente están hablando de tema netamente de planillas, ¿no? Y al que lo citan es al abogado de recursos humanos. No podría. No podría responder de la forma en que está solicitando en la ZONAFIL. No podría. ¿Por qué? Porque el abogado no va a saber temas de planillas, temas contables, ¿no? O de repente nos está solicitando un tema contable netamente en la ZONAFIL, ¿no? En este caso, ¿no? En este ejemplo. Entonces no podría, estaría afectando en parte al derecho de defensa. Pero si bien es cierto, eh, muchas veces la ZONAFIL, por ejemplo, convoca a la empresa en sí, ¿no? Y a veces también convoca a la persona natural que trabaja en la empresa, ¿no?
¿Qué más? El citatorio que infringe alguno de los requisitos indicados no surte efecto ni obliga a su asistencia a los administrados, ¿no? Entonces, estas formalidades deben cumplirse, deben ser cumplidas, porque si no también caería en un acto nulo, ¿no? Este es un requerimiento de comparecencia que justamente es el tema de SUNAFIL, como estábamos viendo. Si se dan cuenta, cumple con todas las formalidades. ¿Para qué? Para que sea válido. ¿Por qué? ¿Por qué pasaría? Imaginemos, no, faltaría algún requisito, faltaría, no sé, la identificación de la persona a la que va este requerimiento de comparecencia, caería en nulo. Y obviamente esto no esto le afectaría a la SUNAFIL, al procedimiento que se está siguiendo ante la SUNAFIL. Y habría seguramente un tema de disciplina, disciplinario, ¿no? Al funcionario o al servidor que emitió este requerimiento. Entonces, si nos damos cuenta en la parte de la sumilla, ¿no? Dice orden de inspección, el número de la orden de inspección, a la empresa, si se dan cuenta, dice de manera general, ¿no? En la empresa, la dirección, la región, importante la ubicación eh, del lugar donde se está realizando este requerimiento. Y te pone en la parte de abajo un contexto un poco, ¿no? Te da una idea de lo que te está pidiendo, ¿no? En relación al orden de inspección, en aplicación a lo dispuesto en el numeral 5.3.2 de la Ley General de Inspección del Trabajo y artículo 6 y reglamento aprobado por el Decreto Supremo 19/2006 ¿no? Se requiere la comparecencia, ¿no? De la empresa arribada identificada, bueno, se ha tachado, ¿no? Por obvias razones, a la oficina de la Inspección del Trabajo ubicada en Avenida Salaberry, cuarto piso, Jesús María. Identificación del lugar donde tiene que rendir la comparecencia. A horas tal, ¿no? Día tal, aportando los siguientes documentos. Y acá, ojo, ¿no? Todos los documentos que me están solicitando. Como ya hemos venido hablando de este tema, ¿no? Por ejemplo, en SUNAFIL, mayormente a los que llaman son a los planilleros, a los jefes de recursos humanos, quienes son los que mayormente manejan esta información, ¿no? De repente, si es que existe algún abogado en el área de recursos humanos, ¿no? O de repente puede ser que el mismo jefe sea el abogado, seguramente va a ir acompañado del planillero o del contador, quienes tienen este tipo de conocimiento, ¿no? Más que todo por el registro de planilla, ¿no? Cómo se sube o se da de baja, se da de alta en el registro, en el registro, ¿no? Que es propiamente un sistema de SUNAT. ¿Qué más nos dice, no? Nos enlistan los documentos que tenemos y dice la documentación requerida es por todos los trabajadores del centro de trabajo junto con los documentos originales, ¿no? Se aportará fotocopia de todos los documentos, ¿no? Ya le está diciendo, ¿no? Asunto, fiscalización de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Necesariamente el asunto, ¿no? ¿Para qué, no? ¿Para qué estoy yendo a la comparecencia? ¿Qué más? Nos hace un hincapié y un apercibimiento, ¿no? Cabe recordar que su inasistencia constituiría en una infracción a la labor inspectiva, sancionándolo con multa, según lo dispuesto en la Ley General de Inspección de Trabajo. Hay que tener en cuenta que para colocar este apercibimiento, obviamente ha tenido que tener este primer ítem, ¿no? La entidad puede convocar la comparecencia personal, ¿no? Del administrado a su sede, solo cuando así haya sido facultado expresamente por ley. En este caso es claro. Y hay una autorización expresa por ley y no solamente eso, ¿no? Hay un apercibimiento de multa, ¿no? Es claro, ¿no? Si de repente volvemos a repetir, si alguna vez faltara algún requisito, ¿no? De la formalidad de la comparecencia, este acto decaería en nulo. Y aquí tenemos a los terceros administrados, ¿no? Si durante la tramitación de un procedimiento es advertida la existencia de terceros determinados, no comparecientes, cuyos derechos o intereses legítimos puedan resultar afectados con la resolución que sea emitida dicha tramitación y lo actuado los deben ser comunicados mediante
citación al domicilio que resulte conocido, ¿no? Aquí sí está claro, ¿no? Toda la existencia de terceros no comparecientes es limitado, ¿no? ¿Pueden resultarle afectados una resolución en que sea emitida? Sí, si yo veo que como autoridad que le va a resultar afectado, dicha tramitación debe ser comunicada. Muy bien. Terceros administrados. Seguimos con este tema. No respecto a estos terceros administrados no determinados, la citación debe ser realizada mediante una publicación, ¿no? A ver si silenciamos. Hay alguien que está con su micro abierto, por favor. Muchas gracias. Mediante la realización del trámite de información pública o audiencia pública, ¿no? Entonces, aquí nos dan dos opciones, ¿no? O lo citamos a este tercero administrado en su domicilio, que podemos verlo en la RENIEC, ¿no? En el DNI, ¿no? O podemos solicitarlo o podemos citarlo, ¿no? Mediante una audiencia pública. ¿Qué más nos dice? ¿No? Los terceros pueden apersonarse en cualquier estado del procedimiento teniendo los mismos derechos y obligaciones de los participantes en él, ¿no? Este es el caso, el claro ejemplo, ¿no? Aquí está la imagen, ¿no? Digamos que tú vives al costado, vives al otro costado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace, no? Por ejemplo, esta obra es una obra pública, es una obra grande, ¿no? Una obra de coyuntura nacional. ¿Por qué? Porque se está usando muchos millones, tiene bastante tiempo de vigencia del contrato, ¿no? Entonces, de hecho, seguramente sí ha afectado de alguna o de otra manera a los vecinos colindantes, ¿no? Seguramente que sí. Entonces, ¿qué es lo que hace por ejemplo, ¿no? La municipalidad provincial, la municipalidad regional, ¿no? El órgano que esté llevando a cabo esta obra va a agarrar y va a mandar a citar a todas estas personas mediante una audiencia pública y va a dar conocimiento de esta situación, ¿no? Que se va a construir tal obra, va a durar tanto tiempo y quizás si se tiene que indemnizar porque había negocios, quizá hablar de eso, conciliarlo, ¿no? Este es el claro ejemplo, ¿no? Aquí, cuando vemos en la imagen, se entiende porque hay una obra gigante, ¿no? Enorme, y al lado están las personas que viven, ¿no? Vecinos. Y es claro, ¿no? O en este caso, una audiencia pública sería lo mejor, o de repente citarlos a cada uno en su domicilio, ¿no? Citar a cada uno en su domicilio sabiendo que esta obra obviamente va a afectar, ¿no? Los intereses de los vecinos. Y vamos a hablar un poquito sobre la competencia administrativa, ¿no? Aquí vemos algunos entes administrativos, ¿no? SINERMIN, OCITRAN, SUNAS, OPSITEL, ¿no? ¿Qué nos dice esta competencia administrativa? Todas las entidades tienen su fuente en la Constitución. Y otra vez nos remitimos al principio de legalidad, ¿no? Otra vez. Y es reglamentada por las normas administrativas que de aquellas se derivan, ¿no? Toda entidad es competente para realizar tareas materiales internas necesarias para el eficiente cumplimiento de su misión y objetivo. Recuerden estos dos puntos porque a partir de estos dos puntos que se está señalando aquí, se emiten todas las resoluciones administrativas que conocemos y que vemos y que entendemos. Todo, todo, estimados. Y aquí un ejemplo clarísimo. No te estoy poniendo una resolución o de repente una resolución de años pasados, ¿no? Te estoy colocando aquí como un claro ejemplo de una resolución de hace poquísimo, ¿no? Que la semana pasada, 2023. ¿Qué nos dice esta resolución? Vamos a darnos cuenta la aplicación de este contenido, del primer párrafo. La competencia de las entidades tiene su fuente en la Constitución, en la ley y es reglamentadas por las normas administrativas. ¿En dónde? Su primer fuente, Constitución. Muy bien. ¿Qué nos dice el primer de la resolución que se pone como ejemplo? Que el artículo 194 de qué? De la Constitución Política del Perú. ¿Sí? Muy bien.
es clarísimo que esta norma está siendo aplicada, ¿no? En este acto administrativo. ¿Qué más nos dice? Y es reglamentadas por las normas administrativas que de aquellas derivan. Esta norma nos coloca esta resolución en concordancia con el artículo 2 del título preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades. ¿Sí? Entonces está cumpliendo esta fuente de competencia administrativa, ¿no? En los asuntos, dicha autonomía radica en la facultad, y aquí te pone para qué tiene facultad, ¿no? Radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, ¿no? Ya nos hacemos un poco memoria de cuáles eran los actos de gobierno, administrativos y de administración, que lo hemos venido hablando en la sesión 1 y 2, ¿no? Con sujeción al ordenamiento jurídico, ¿sí? Posterior a ello, también nos hace mención al artículo que le faculta a la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no? Siendo el alcalde el representante legal de esta como máxima autoridad administrativa. ¿Qué más nos dice? Toda entidad es competente para realizar materiales internos necesarios para el eficiente cumplimiento de su misión y objetivo, ¿no? Aquí en el segundo, tercer y cuarto párrafo nos dice para qué, ¿no? Segundo, tercer y cuarto párrafo, ¿no? Nos dice, resolución de alcaldía 164, 206, 200, nos dice, nos faculta a distintos órganos de la municipalidad para lo siguiente, ¿no? Con la finalidad de implementar medidas adicionales de autoridad, ¿no? Ahí está colocando ya la finalidad, cumpliendo aquí con la misión de objetivos, ¿no? La función, obviamente, de la municipalidad, de toda entidad pública, no es malgastar el dinero, ¿no? Obviamente que no, porque son recursos públicos. Parte de su misión y de su eficiente desempeño está en reducir, ¿no? En tomar medidas de austeridad, ¿no? ¿Qué más, no? Ya nos damos cuenta que en este párrafo, en esta parte de la resolución que se pone como ejemplo, se está cumpliendo ambos párrafos, ¿no? De la ley. Además, presunción de competencia desconcentrada. ¿A qué se refiere eso, no? Ya cuando hablamos un poco de desconcentrada, nos decimos, ¿no? De repente en este momento estoy un poco desconcentrado, concentrada en lo que está explicando el docente. Pero cuando nos habla de esta presunción de competencia desconcentrada, ¿qué nos dice la norma? Cuando una norma atribuye a una entidad alguna competencia o facultad sin especificar qué órgano a su interior debe ejercerla o debe entenderse que corresponda al órgano inferior de jerarquía, ¿no? Aquí un poco en resumen, ¿no? Para manejar mejor los términos, todas las normas, estimados, cuando una norma atribuye a una entidad una competencia, ¿no? Sin especificar algo, ¿no? De repente le dice que las municipalidades tienen la posibilidad de, no sé, algo sencillo, de entregar información sobre sus procedimientos, ¿no? Algo sencillo, de entregar información sobre sus procedimientos y los plazos que son de estos procedimientos. Por ejemplo, registros públicos, ¿no? La norma lo dice, la norma lo atribuye. ¿Qué significa esta presunción de competencia desconcentrada? Que todos los órganos de menor jerarquía, ¿no? Órganos de inferior jerarquía, de función más similar, ¿no? Vinculada a ella, es decir, a la entidad, tiene la facultad de otorgar por ejemplo, esta información sobre los procedimientos o plazos, ¿no? Puede ser cualquier pedido expreso de la ley, de la norma, ¿no? Que diga alguna competencia, ¿no? Yo te estoy poniendo este ejemplo tan pequeño, tan chiquito, pero que es muy fácil de entenderlo, ¿no? De repente, en registros públicos se dice quién es la persona por mandato de ley, pero no especifica quién, ¿no? No dice, por ejemplo, si es Secretaría General, o no dice de repente la oficina de administración, o de repente no dice la oficina de asesoría jurídica, porque también registros públicos tiene una oficina de asesoría jurídica, ¿no? No indica, digamos, no indica qué oficina o qué unidad orgánica va a emitir esta información al ciudadano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ve, no?
al órgano de inferior jerarquía que tenga una similar función, ¿no? De repente, el órgano de menor jerarquía es el funcionario o la unidad orgánica de acceso a la información, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, será esta persona la encargada que se tenga, ¿no? Como un presunta encargada de poder entregar esta información sobre procedimientos, plazos de registros públicos, ¿no? Es un ejemplo. Eso se aplica en todas las entidades, ¿no? Ya que esto, particularmente compete a estos órganos resolver estos asuntos que consistan en la simple confrontación de hechos con normas, ¿no? Puede ser aquí, ¿no? Certificaciones, inscripciones, ¿no? Notificaciones, cosas que pueden ser fáciles de entender o fácil de acceso público al ciudadano, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que otra vez, ¿no? ¿Cuál es el interés común? El fin, el servicio al ciudadano, ¿no? Pero también así como hay una presunción de competencia, hay conflictos de competencia, ¿no? Podemos presumir, pero también hay conflictos según la función. ¿Qué nos dice la norma? Nos dice que durante la tramitación de un procedimiento, la autoridad administrativa adquiere conocimiento que está tramitando en sede jurisdiccional, ¿no? Yo tomo como autoridad administrativa, tomo en cuenta o tomo conocimiento que ese mismo procedimiento por el cual se está llevando, por ejemplo, ¿no? Ponemos rectificación de linderos o el tema de una propiedad, ¿no? No está totalmente saneada y me está solicitando, no sé, una constancia de posesión o de repente una rectificación de linderos, ¿no? De repente esta rectificación de linderos está en un proceso judicial. Una vez que yo tome conocimiento que tiene esta persona o forma parte de este proceso judicial, nosotros tenemos la obligación de detener el procedimiento hasta que acabe, hasta que exista un pronunciamiento de parte de la entidad jurisdiccional, ¿sí? Como administrados y como ustedes nosotros como administrados y como también como autoridad administrativa, no podemos, como administrados, no podemos solicitar se dé continuidad al procedimiento, ¿no? Y como autoridad administrativa no podemos dar continuidad al procedimiento, ¿no? ¿Qué nos dice este ejercicio de la competencia? El ejercicio de la competencia es una obligación directa del órgano administrativo que tenga la atribuida como propia, ¿no? Salvo exista una delegación o una evocación. Entonces acá vamos a ver qué es una delegación de la competencia. Como su propio nombre dice, ¿no? Delegar una función. Todas las entidades pueden delegar el ejercicio de su competencia a otros órganos, otras entidades, cuando exista una circunstancia de índole técnica, ¿no? Económica, social o territorial, o que lo hagan conveniente, ¿no? Tenemos dos tipos de delegación, ¿no? No, perdón, la delegación se extingue por dos formas, por revocación o por cumplimiento del plazo. De repente ya se cumplió el plazo para que hemos delegado esa función, ¿no? De repente, ¿no? Entonces, hasta ahí se extingue. O por revocación o avocación, ¿no? Se revoca esa competencia a otra persona o de repente se vuelve la misma competencia a la entidad que brindó la delegación de esta facultad. Este es un ejemplo, ¿no? De la Defensoría del Pueblo como resolución administrativa, ¿no? Se dan cuenta que el derecho administrativo no solamente abarca una entidad o dos entidades o a las municipalidades, ¿no? Sino abarca todas las entidades administrativas que forma el Estado como Defensoría del Pueblo, ¿no? En esta parte primigenia, ¿no? De los considerandos, tenemos en estos párrafos subrayados el artículo 72 y el artículo 78 de la ley 2744, ¿no? Que nos facultan estas delegaciones, ¿no? Que están comprendidas dentro de estos artículos. Y que resuelve, ¿no? Primero, delegar al secretario general las siguientes facultades en materia presupuestaria. ¿Se dan cuenta, no? En base a esta normativa se empieza a hacer la delegación. En este caso, al secretario general de esta entidad, que es la Defensoría del Pueblo, ¿no? Delegar también, ¿no? En el artículo segundo, delegar
A la Secretaría General en materia de inversiones facultar la autorización, la elaboración de expedientes técnicos equivalentes al proyecto de inversión. ¿Qué más, no? Otro tercer artículo, ¿no? Delegar al secretario general la facultad de aprobar, modificar el cuadro multinacional de necesidades. Entonces, se dan cuenta que se está cumpliendo con estos artículos de la delegación de competencia, que ya puede ser en este caso técnica, económica, social o territorial. En este caso podríamos hablar que es un poco de índole económica o de repente social, ¿no? Muy bien. Ahora tenemos, aparte de la delegación, tenemos los encargos, ¿no? El encargo de gestión, que también es muy utilizado por las entidades públicas, ¿no? Que nos dice que en concepto, este encargo de gestión es la realización de actividades con carácter material, técnico de servicios. Tiene la misma función de la delegación, ¿no? Pero, sin embargo, esto es cuando la encargada posee los medios idóneos para su desempeño por sí misma, ¿no? El encargo es formalizado mediante un convenio donde conste la expresa mención de la actividad o actividades a las que afecten el plazo de vigencia, ¿no? El órgano encargado permanece con la titularidad de la competencia y con la responsabilidad de ella, ¿no? Debiendo supervisar la actividad. En este caso, también hacemos un comparativo, por ejemplo, con con la delegación de firma, ¿no? Que si se dan cuenta, ambos tienen las actividades de una función de delegación de material, ¿no? Técnico, de servicios de competencia, pero sin embargo, mientras que en el encargado de gestión cumple más un rol que puede ser desempeñado por la misma autoridad o por el mismo funcionario, ¿no? Puede ser un encargo de gestión, ¿no? De repente las notificaciones, ¿no? De repente una autoridad tiene no tiene una sede en tal lugar, entonces le puede solicitar a la municipalidad una gestión de notificar, ¿no? Puede ser. O la delegación de la firma, ¿no? Que son los titulares de los órganos administrativos, pueden delegar mediante comunicación escrita la firma de actos y de sesiones de su competencia, ¿no? Puede ser a sus subalternos, los titulares de los órganos, unidades administrativas. De repente, ¿no? Gerente municipal delega sus funciones al subgerente municipal, delega la firma, ¿no? De repente. En el caso de delegación de firma, el delegante es el único responsable y delegado y se limita a firmar lo resuelto por aquel, ¿no? Siempre cuando, o también podemos ver esta delegación de firma al momento de repente lo han visto, ¿no? En las resoluciones del INDECOPI cuando se van de vacaciones o cuando tienen una, una incidencia, ¿no? Y tiene que emitirse una resolución, de repente tiene un descanso médico o de repente tienen una, un hecho, ¿no? Que no va a poder firmar esa persona, pero si bien ha realizado la resolución de repente, ¿no? Entonces, ¿qué se escribe, no? Por, por tal persona, ¿no? El delegado suscribe los actos con la anotación por, ¿no? Cuando veamos de repente en una resolución por, siempre va seguido el nombre y el cargo del delegante, ¿no? Muy bien. Temamos también la suplencia, ¿no? La suplencia es algo más conocido porque en el ámbito laboral del derecho privado siempre hay este tipo de suplencia, ¿no? Cuando hay descanso por maternidad, ¿no? O de repente descanso por, también puede ser un descanso por descanso médico, ¿no? De repente. ¿Qué nos dice esta suplencia? ¿No? Es el desempeño de los cargos de los titulares de órganos administrativos que puede ser suplido temporalmente en caso de vacancia o ausencia justificada, ¿no? Por quien designe la autoridad competente. El más claro ejemplo es la suplencia por maternidad, ¿no? El suplente sustituye al titular para todo efecto legal, ejerciendo las funciones del órgano con la plenitud de los poderes, ¿no? Tiene toda la plenitud de los poderes, de repente es el jefe de recursos humanos, ¿no? Entonces tendría que esta persona que asume esta suplencia asumir las funciones como jefe de recursos humanos y en plenitud de sus poderes y deberes, ¿no? Que la constituye. Si no es designado por el titular o suplente, el cargo es asumido transitoriamente por quien se le asigne en jerarquía de dicha unidad. De repente hay un planillero y hay un asistente administrativo. Entonces, de repente se fue el planillero, ¿no? Por descanso de maternidad,
o de repente por alguna otra situación justificada, entonces el que asumiría el jefe de recursos humanos podría designar al asistente administrativo para que siga llevando el tema de las planillas, ¿no? Aquí también vemos otro ejemplo. Igual, ¿no? Se dicta el informe, ¿no? Las normas, la conformidad de la norma, si se dan cuenta otra vez, vemos aquí, ¿no? Bajo qué amparo de la norma de derecho constitucional le da la facultad a la Defensoría del Pueblo para emitir resoluciones, ¿no? ¿Y qué se resuelve, no? Autorizar la suplencia, por ejemplo, en este caso el del trabajador contratado bajo el régimen CAS, en adición a sus funciones al cargo de jefe del programa, ¿no? Para la administración estatal, ¿no? De notificar al trabajador, ¿no? Se dan cuenta que en este caso es una resolución administrativa, tal como indica aquí en el tercer párrafo de la suplencia, que puede ser designado por el titular o suplente, ¿no? Como ya se ha indicado, en el caso no exista esta resolución del titular, puede el ente de mayor jerarquía o designarlo, ¿no? En este caso ha sido, pues sí, ¿no? El titular de la entidad. ¿Qué más? Hablamos un poquito sobre el tribunal administrativo. ¿Qué función tienen los tribunales administrativos? No tiene usualmente una mucha mayor latitud para el desempeño de su función dentro del ámbito del derecho administrativo. Existen muchos tribunales administrativos, ¿no? Que llevan, por ejemplo, tenemos el Tribunal de Registros Públicos, el Tribunal de Servir, ¿no? También tenemos el Tribunal de Fiscalización de SUNAT, ¿no? Se dan cuenta que siempre este tribunal tiene como desempeño de sus funciones el derecho administrativo, pero es el órgano máximo, ¿no? Es el órgano máximo a donde se llega a las resoluciones, donde se apela, ¿no? Una vez solicitada la apelación, se eleva a este órgano máximo que es el tribunal, ¿no? Este tribunal administrativo que en el caso de registros públicos, perdón, en el caso de recursos humanos sería el Tribunal del Servicio Civil, que es el Tribunal de Servir, ¿no? ¿Qué más? Este tribunal, ¿no? No habría lesión a que nadie se le ocurra invocar el principio de separación de poderes en perjuicio de la administración actuante si modifica o sustituye el acto, ya que tiene por función también ser parte dentro de la autoridad administrativa. Es decir, es la última instancia para resolver asuntos, ¿no? Todos los tribunales administrativos que conocemos, Tribunal de Servir, Tribunal Registral, ¿no? Tribunal de Fiscalización de la SUNAT, o también el Tribunal de la OCE, ¿no? Tienen que la última instancia para resolver los asuntos administrativos de su entidad, ¿no? Y en este caso, bueno, ya hemos terminado acá esta parte de los sujetos y partes de los procedimientos. Recordarles que siempre en el tema de las partes hay que considerar los principios que se han venido manejando. Recordarles también, en principal, estos derechos. Estos derechos, recordar, estimados, que estos derechos son también obligaciones nuestras, porque como ya hemos visto, dentro de los principios que tenemos de la ley del 2744, están amparados a estos derechos, ¿no? Estos principios amparan estos derechos. Recordemos fácilmente, ¿no? Derecho al orden de llegada, ¿no? Derecho al trato justo, a acceder a cualquier momento de manera directa y sin limitación alguna a la información de nuestros expedientes, ¿no? Y hay que tener cuidado, ¿no? De repente queremos pedir otra información de otro expediente que no se puede. Derecho a acceder a la información gratuita, a ser informados en los procedimientos de oficio sobre su naturaleza y alcance, ¿no? De ser previsible. A participar responsablemente progresivamente en la prestación y control de los servicios públicos. Y en este caso también a acotar que esta prestación y control de los servicios públicos no solamente es la prestación, no solamente que esa refiere a un control, ¿no? Sino también, como indica su propio nombre, a la prestación del servicio público. Es decir, que yo como ciudadano puedo participar quizá en una convocatoria de una contratación con el Estado, a una licitación, de repente puedo vender computadoras o puedo vender material educativo, material de escritorio, ¿no?
significa también, implica también esta participación. Como ciudadano nosotros podemos participar también de esta forma, prestando un servicio público, ¿no? ¿Qué más? El cumplimiento de los plazos determinados para cada servicio, que muy bien lo veíamos con los principios de celeridad, por ejemplo, ¿no? A ser existidos por las entidades para el cumplimiento de sus obligaciones, ¿no? A conocer a las entidades, a la identidad de las autoridades y personal al servicio de la entidad, ¿no? Y esto lo conocemos cuánto, bastante, al momento que de repente vemos ahí el funcionario que firma el requerimiento, ¿no? Por ejemplo, en este caso, quien firma es el inspector auxiliar de la Dirección de Trabajo del Empleo de Lima Metropolitana, ¿no? Ya nos damos cuenta que esta persona ejerciendo está solicitando este requerimiento de comparecencia. Recordar que estos derechos también vienen con estos deberes, que son 4, ¿no? Abstenerse a formular denuncias falsas, ¿no? Pretensiones o articulaciones ilegales, o que de repente no, no van a ir en contra a la realidad material, ¿no? Su colaboración, a prestar una colaboración para el pertinente esclarecimiento de los hechos, ¿no? Proporcionar a la autoridad la información que debe ser veraz y acorde a los hechos, ¿no? También el hecho de de comprobar previamente su presentación ante la entidad, la autenticidad de la documentación, ¿no? Recordar también esto, las formalidades de la comparecencia, que es lo más importante de un poco de lo más importante de esta sesión, porque muchas veces nos pasa esto, ¿no? Tenemos a veces comparecencias que nos hacen llegar en nuestro día a día, ¿no? Y una de las comparecencias más, por decir así, ¿no? Que más exige, ¿no? O que más se debe cumplir, o que tiene un cargo de multa, ¿no? Por tener un apercibimiento, son estas justamente las comparecencias de Sonafil, ¿no? Tener en cuenta que si es que no se cumple alguna de las formalidades de estas comparecencias, nosotros tenemos la potestad, la facultad de poder decir, solicitar la nulidad de dicha comparecencia, ¿no? Por no presentar los requisitos legales para su validez. También veíamos este tema de los terceros administrados, ¿no? Si durante la tramitación, ¿no? Vemos que de repente existe tercero administrado, en este caso, no estábamos hablando de una obra de pública, ¿no? De un ámbito regional, podría haberse afectado los vecinos, sí, y es obviamente que sí se iban a ver afectados. Entonces, ¿cuál es la forma, no? La fórmula es la citación de los administrados mediante una audiencia pública o también la notificación de este trámite, de esta obra pública que va a ser de envergadura nacional, ¿no? Hablábamos. También mediante una citación al domicilio, que se resulte conocido, ¿no? También esta parte preliminar, tener en cuenta, ¿no? Que los terceros pueden apersonarse en cualquier estado del procedimiento. Un tercero administrado, es decir, aquella persona que tiene legítimo interés, pero que no es titular del procedimiento que se está siguiendo, ¿no? También igual las fuentes de competencia administrativa, ¿no? Tal cual como vemos en los párrafos, se está colocando, no solamente en esta resolución, sino hemos visto también en esta resolución, ¿no? También está bajo el amparo de la Constitución Política del Perú, y también no solamente bajo el amparo de la Constitución Política del Perú, sino de la Ley Orgánica de la Defensoría, que le aprueba las facultades para poder emitir este tipo de actos administrativos, ¿no? Recordar también hay presunción de competencia desconcertada y también hay una conflicto, ¿no? Pero este conflicto, a diferencia de la presunción de competencia desconcertada, es más que todo fijarnos, ¿no? La autoridad se fija o toma conocimiento y paraliza o suspende el procedimiento hasta que no existe un pronunciamiento jurisdiccional, es decir, por parte del juez, ¿no? Por parte del juez. Igual, ¿no? El tema del ejercicio de la competencia, ¿no? Que está muy, muy ligado al principio de legalidad que hablábamos,
y que también se coloca en las resoluciones. Como ustedes pueden darse cuenta, está subrayado, ¿no? ¿Qué facultades le otorga? En este caso igual, ¿no? De la resolución administrativa, ¿no? Nos está diciendo qué facultades le otorga, ¿no? En la delegación de competencia, ¿no? Hay formas de delegación de competencia que también esta puede ser extinguida por una revocación o porque el cumplimiento del plazo, ¿no? El encargo de gestión, la delegación de la firma. Recordar que uno sí puede desempeñar puede realizar la acción por desempeño de sí misma, ¿no? En cambio, la delegación de firma siempre hay un delegante, ¿no? Que es el único responsable y el delegado se limita solamente a firmar lo resuelto por aquel, ¿no? Hablamos de esto de repente que, ¿no? Un accidente que tuvo la persona, pero ya el documento estaba elaborado, entonces solamente para darle un tema de validez y un tema de celeridad al procedimiento, ¿no? Se escribe, ¿no? La palabra por y seguido del nombre y cargo del delegante, ¿no? ¿Para qué? Para efecto de no vulnerar de repente un derecho, un plazo, ¿no? Por parte de la administración. Al igual el tema de suplencia, ¿no? Vemos cómo se puede autorizar, ¿no? En este caso hemos visto, ¿no? Que la suplencia puede ser realizada, ¿no? Por el titular de la entidad o en el caso que no lo realice el titular de la entidad puede ser el funcionario de mayor jerarquía de la unidad orgánica en donde se esté realizando esta suplencia, ¿no? También el tribunal administrativo, ¿no? Veíamos que era la autoridad máxima, la última instancia, y que también forma parte del procedimiento administrativo, pero este tribunal es la máxima autoridad, ¿no? Es la máxima autoridad, y que aquí vemos que realmente se da esta separación de poderes, ¿no? Bueno, con eso es todo. Hay un examen que me parece que van a dar. También está en base a esto, son preguntas súper sencillas, súper fáciles. Pueden utilizar estas diapositivas, pueden utilizar la norma. No son preguntas tan capciosas, unas que otras sí, pero yo sé que lo van a poder resolver em, porque son, son, son un poco sencillas, ¿no? Bueno, conmigo eso sería todo. Que tengan una linda noche. Hasta luego.